La historia de Adelis comenzó Con extraños ruidos por la madrugada, Hablamos del año 1960, cuando en el convento movimientos autónomos de los objetos, arañazos en las ya no se paredes. profesaba el culto que le diera vida. Hablemos de terror. Hola terroríficos, ¿cómo les va? Como siempre quiero agradecerles por seguirnos y acompañarnos en cada relato. Sean bienvenidos a este espacio donde tratamos de desconectarnos de la rutina diaria y disfrutar de un relato de terror. Los invito a que se preparen su bebida favorita, se relajen e imaginen que son parte del relato. El siguiente relato es de nuestro amigo Richard Correa. Espero que lo disfruten. Como siempre, el uso de audífonos es sugerido. Volumen arriba, apagar la luz y disfrutar. Esto es, Hablemos de Terror. Bienvenidos. No todas las brujas se esconden. No todas son seres aberrantes o espectrales. No todas viajan por las colinas, hechas bolas de fuego con patas de guajolote. Algunas viven entre nosotros. Sí, tal cual, entre nosotros, donde menos lo esperaríamos o llegáramos a imaginar, muy cerca nuestro. En este mismo instante, puede que tengan una de ellas a los pies de sus casas, como una vecina más, o a unas cuantas cuadras de su pueblo o comunidad, y no tengan la menor idea. Se pueden haber cruzado con una de ellas, o transitado cientos de veces frente a su casa, sin saber qué misterios y secretos guardan en sus paredes. Esta es la historia de una de ellas. Era invierno de 1989, cuando falleció el esposo de aquella mujer, la bruja del bloque D, para nosotros, muchachos que no superábamos los 14 años por ese entonces y que crecimos reconociéndola como tal. Mamá siempre me recriminaba cuando la nombraba de esa manera. Esa mujer tiene nombre, Clementina. Llámala con respeto, la señora Clementina, decía poniendo esa cara de enfado, levantando una de sus cejas. Lo cierto es que la bruja esa, la señora Clementina, se caracterizaba por su apatía y ser bastante antisocial. Odiaba a los niños, y no había momento en que no nos recriminara por andar jugando cerca de su piso, incluso cuando nos topaba en la calle y nos observaba haciendo algún tipo de travesura, no faltaba oportunidad de regañarnos. Era casi un trastorno, el que sufría reflejado en su rostro amargo, refunfuñando siempre, molesta con todo y con todos, e incluso hablando entre dientes, maldiciendo a todo el mundo. Parecía no importarle absolutamente nada ni nadie a su alrededor, a excepción de su marido, carente de sentimientos hacia todo y todos, dándole lo mismo los derechos de los demás. Recuerdo cuando nos siguió hasta las escaleras, dándonos con un palo de escoba por estar jugando al balón cerca de su piso. Fue ahí cuando comenzó nuestra relación de odio, a temerle y definitivamente a estigmatizarla como la bruja del barrio. Los más pequeños crecieron sabiendo de aquello, y con los años no había niño que no tuviese pavor de tan solo verla en la calle, cuando salía de compras o a sus asuntos. Joaquín vivía al final de aquel tercer piso. Tan solo un departamento lo separaba del de aquella bruja, haciendo para el grupo toda una odisea cuando íbamos por él para jugar, a tal que preferíamos llamarlo a gritos o silbidos desde abajo. Para él lo era aún más, debiendo acelerar su marcha y muchas veces correr hacia las escaleras cuando pasaba frente a su puerta, sobre todo cuando ésta permanecía abierta o salía a tomar el sol. Ella sabía de nuestro temor y del odio mutuo, y cada vez que nos sentía se paraba en el umbral o asomaba su horrible cara por la ventana para echarnos esa mirada furtiva. Nunca se le vio hijo alguno, y tal vez era la razón por qué odiaba tanto a los niños en general. No era solo a nuestro grupo. Vernos jugar felices y llenos de vitalidad parecía alimentar aquel sentimiento de rencor y odio, tal vez contra la vida misma, en una especie de envidia hacia la juventud. Mamá muchas veces concordó con ello como la razón de su comportamiento. Pero todo esto no era solo cosa de niños como pueden pensar.
no eran solo chicos difamando sobre aquella mujer. También muchos de los adultos la veían con ojos extraños y la evitaban. Creían incluso en maldiciones que provenían de sus labios, y era mejor no estar en mala con ella. Los más antiguos parecían temerle tanto más. Era una sensación de que sabían cosas sobre ella, que el resto no, y así que preferían callar, atemorizados y por el bien de los suyos. La abuela de Carmen era una de ellas, y por más que intentábamos sacar la información no había caso. Solo nos pedía que nos alejáramos de esa mujer, que no la molestáramos, pues no era una buena persona. Todo lo que rodeaba a esa mujer era extraño, incluso cuando falleció su marido, que por cierto llevaba años postrado por alguna enfermedad. No hubo velorio alguno, solo el ir y venir de algunos familiares, toda gente aún más extraña sin tener idea de su proveniencia. Luego el traslado del cuerpo de aquel hombre, en un simple ataúd castaño que fue bajado por 4 hombres y con paradero desconocido. Pues tampoco nadie tiene certeza en qué cementerio ocurrió su entierro, o qué destino tuvo realmente aquel cadáver. Solo escasos vecinos se arrimaron a darle el pésame y comentaron del inmenso dolor que causó la partida de su compañero de vida. Ese pobre hombre lo era todo para ella. Y ahora que lo pienso, mejor recuerdo cuando lo sentaba en su silla de ruedas por largas horas frente a su puerta para ventilarlo, como decíamos. No lo recuerdo mucho, pero en sus últimos años era un hombre huesudo, solo pellejo sobre huesos y muy pálido, con rostro enfermo, cadavérico, casi sin expresión, en donde solo sus ojos hundidos sobre sus cuencas grisáceas reflejaban el sufrimiento enorme que llevaba a cuestas por su enfermedad terminal. Siempre vestía la misma camisita a cuadros celestes y pantalón marrón, afirmado con un cinturón negro que parecía asfixiar su delgada cintura. Unas pantuflas azules sobre pies descalzos completaban su atuendo. Luego de su pérdida enloqueció, encerrándose durante meses en que no se le vio ni la nariz. Algunos pensaron incluso que había fallecido de la pena y golpearon a su puerta. Pero ahí estaba, como siempre, solo que dentro de sus 4 paredes tramando algo escalofriante, algo que jamás nadie podría llegar a imaginar. Joaquín fue el primero en descubrir aquello tan macabro. Fue esa tarde que regresaba a casa cuando lo vio. La bruja había dejado la puerta abierta, y al cruzar, vislumbró con horror cómo al fondo de la sala y sobre aquella mítica silla de ruedas, el cuerpo de un hombre yacía, reposado, oculto en la penumbra, sin tener claridad de quién diablos se trataba. Pasmado, algunos segundos quedó observando hacia el interior, cuando emergió la bruja desde las entrañas para azotarle la puerta en sus narices solo por la curiosidad. Aquel descubrimiento lo aterró en demasía, golpeando con desesperación su puerta y metiéndose directo a su habitación aterrado. No fue hasta el día siguiente que nos contó de aquella extraña situación, lo que ocurrió cuando fuimos hasta su casa, pues del espanto que le provocó tal encuentro no quería salir a la calle. No le creímos en un principio, tratando de convencerlo de que solo fue su imaginación o sugestión, que tal vez era la propia bruja la que había visto sentada sobre aquella silla de ruedas. Sé lo que vi, era un muerto sobre aquella silla, dijo con toda seguridad y con voz quebrada. Esa tarde jugamos en su casa y su madre amablemente nos invitó a almorzar junto a Carmen y a Diego. Nos costó algo de trabajo sacarlo de aquellas ideas y que lo olvidara, pero luego nos divertimos bastante durante toda la tarde, a tal que se nos pasó la hora y estaba pronto a oscurecer. Fue al irnos, ya con la oscuridad encima, cuando descubrimos aquello de lo que Joaquín nos había advertido. El pasillo de los edificios no tenía más de 2 metros de ancho desde los apartamentos hasta las rejas que protegían de las alturas. Rejas algo peligrosas, pues no superaban el metro de altura. Hacia las escaleras había una distancia de unos 30 o 40 metros de frías baldosas de rojo purpúreo. El último apartamento, antes de bajarlas, era precisamente el de aquella mujer. Su puerta estaba abierta, lo que fuimos vislumbrando a medida que avanzábamos, pero no era lo único. Pues justo en la entrada, aquellas enormes ruedas de la silla aparecieron, junto con unos extraños pies sobresalientes que cargaban pantuflas azules. Petrificados nos detuvimos con la escena, pero se venía algo peor. Pues pronto aquellas ruedas avanzaron lentamente, rechinando por su falta de lubricación, dejando ver lo que sobre ellas se montaba. Era un cuerpo, o una figura humanoide pero tiesa,
carente de articulaciones, como un muñeco tamaño real o maniquí que vestía macabramente. Luego aquella bruja se dejó ver. Era quien lo impulsaba a la silla de ruedas hasta posicionarla sobre el pasillo. Dios mío, era su esposo embalsamado o algo así pensamos, claramente influenciados por la clásica ropa con la cual vestía a su difunto esposo. Gritamos del horror, y la bruja volteó a vernos con una sonrisita burlona, como alegrándose de nuestro pavor. Nos regresamos horrorizados y tocamos la puerta llamando a la mamá de Joaquín con desesperación. Para ella fue igual de chocante aquella escena, pero luego confirmaríamos que se trataba solo de un maniquí que había vestido como su esposo, no teniendo claro hasta ese momento del porqué de tan macabra acción. Con los días se rumoreó que había perdido la cabeza, que había enloquecido completamente por su pérdida y no encontró nada mejor que suplir la ausencia con un maniquí, vistiéndolo con los mismos ropajes, colocando una peluca y pintándole los ojos y boca de forma espeluznante para parecerlo a él. Con las semanas no tuvo pudor alguno en sacar a plena luz del día el maniquí sobre la silla de ruedas, no importándole que hablaran a sus espaldas o la trataran de la bruja enloquecida. Había días enteros en que aquel muñeco inerte reposaba junto a la puerta en aquel pasillo, causando la repulsión de muchos, pero también lástima en otros. Con el tiempo se nos hizo costumbre y pronto el miedo había desaparecido de alguna forma. Sin embargo, todo cambió aquella noche, aquella maldita noche en la que volvíamos a casa más tarde de lo habitual. Eran casi las 9 y acompañamos a Joaquín hasta casa para que no nos regañaran, y su madre amablemente nos invitó a pasar un momento para disfrutar de sus galletas recién hornadas. No estuvimos más de media hora, y al marcharnos fue que nos topamos con aquel maniquí sobre la silla. Nos miramos con Carmen antes de avanzar, como diciendo, ¿y si mejor llamamos a la tía?, que era la mamá de Joaquín. Pero también intuyó que algo raro había con aquella cosa aposentada en el pasillo, pues a la distancia y en la penumbra, por fracción de segundos tuvimos la impresión de que había alguien vivo sobre aquella silla de ruedas. La alumbrada en la calle era tan alta como el edificio mismo, pero no daba del todo bien en el umbral de aquel apartamento, productos de un enorme álamo que se empinaba frente al bloque. Aquello hacía la escena aún más tenebrosa, confusa de lo que era o quién era realmente, y a pesar de que una pequeña bombilla daba luminiscencia al umbral del apartamento contiguo, no era suficiente para dar hasta las escaleras. Avanzamos con Carmen, sometidos al miedo lenta y sigilosamente, pues sea lo que sea no queríamos que la bruja se apareciera frente a nosotros, pero había altas probabilidades de aquello al notar que la puerta estaba completamente abierta. Efectivamente, era un maniquí vestido como su difunto marido, completamente espeluznante. A medida de que nos acercábamos, se hacía aún más repulsivo y pavoroso, demorando nuestro transitar. Pronto rechinaron sus ruedas muy sutilmente. Fue como si aquella silla hubiese avanzado impulsada por el propio cuerpo sobre ella. Nos detuvimos de golpe y observamos perplejos cómo nuevamente sus ruedas giraron rechinantes, avanzando esta vez los centímetros suficientes para quedar en medio del pasillo. Ahí se detuvo, con su muñeco inerte, y aterrados avanzamos a largas zancadas para salir de ahí, esquivando aquel maldito maniquí que obstruía el paso. Carmen, con los nervios, pasó a llevar una de sus tiesas piernas, botando desde su pie derecho la pantufla que vestía. Fue un sutil golpe contra el piso de aquel liviano implemento, pero se sintió algo estruendoso y exagerado en la quietud de la noche, y creo que por la situación misma que vivíamos. Nos paramos unos segundos justo al llegar a las escaleras, como temerosos de que la bruja saliera a reprimirnos y a maldecirnos por aquello. Pero todo fue silencio y quietud. No pasó nada, le dije a Carmen en susurros, y continuamos nuestra huida. Pero alcanzamos a bajar 2 escalones cuando aquella voz mortuoria y lamentosa nos congeló la sangre de golpe y nos dejó inmóviles. Mi pantufla. Botaste mi pantufla. Fue la voz gutural y en lamentos que sonó a nuestras espaldas, como un aliento interminable y espectral. No volteamos pensando en que había sido la bruja, pero era imposible. Aquella voz era claramente la de un hombre, una voz cansada y susurrante, pero no femenina. ¡Recógela! Tengo mis pies fríos.
Fue lo siguiente que llegó a nuestros oídos, y no tengo certeza si Carmen volteó a ver, pero yo sí lo hice, observando estupefacto como aquel maniquí ahora era un ser de carne y huesos, de aspecto mortuorio, que giró su cabeza y luego levantó sus brazos hacia nosotros, como intentando pararse de la silla. El crujir de la cervical y extremidades era horrible. Parecían huesos de pollos quebrándose, sobre todo cuando inclinaba su cabeza de lado a lado queriendo darle vuelta a su inerte cuerpo. Corrimos desesperados y gimiendo del pavor, casi sollozando. Trastabillé al llegar al segundo piso y rodeé algunos peldaños abajo golpeándome fuertemente la espalda. Carmen vivía en el bloque C, por lo que corrió ágilmente por el pasillo y no supe más de ella. Mi casa estaba en el edificio adyacente, debiendo cruzar toda la plaza y subir a un tercer piso. Llegué ahogado del cansancio y pálido del horror. Mi madre me preguntó que qué diablos me ocurría, mintiéndole al respecto con un dolor estomacal. El dolor de mi espalda no lo sentí hasta que estuve bajo las cobijas. Me había golpeado duro en aquella caída. Pero el dolor pasaba a un segundo plano, pues era el miedo quien dominaba mis sentidos.